Está con nosotros en el estudio el señor Freddy Ceballos, él es presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Primera Página y a Globovisión. Ok, muchas gracias, Gabo. Placer. Mire, son muchísimos los temas sobre los cuales nos gustaría su apreciación y su opinión. Recientemente el Parlamento venezolano discutió en plenaria de la Asamblea Nacional y declararon la emergencia humanitaria, la crisis humanitaria respecto de la situación de desabastecimiento de medicamentos y de algunos insumos médicos. ¿Cómo perciben desde la Federación Farmacéutica Venezolana que puede impactar esto en la situación que se ha venido viviendo en el país? Bueno, eso también fue un pronunciamiento de la Federación Farmacéutica Venezolana. Evidentemente, esta es la realidad que está viviendo el país. Nosotros se lo manifestamos a todo el pueblo venezolano. Estamos en una crisis humanitaria y esa crisis humanitaria hay que darle una respuesta, ¿verdad? Esto activa de alguna manera los mecanismos internacionales donde la Organización Mundial de la Salud puede colaborar con los pacientes, sobre todo de alto costo, pues porque fíjate tú que se dijo que en el primer trimestre de año ni siquiera se han hecho los pedidos para el Seguro Social de los medicamentos de alto costo, que tiene que ver con trasplantado, que tiene que ver con los pacientes de cáncer. Entonces, esa es una realidad y esa respuesta hay que darla porque no hay que esperar que lleguemos al segundo trimestre y entonces los pacientes de cáncer no tengan medicamentos. Entonces, ha sido refrendado por la Asamblea Nacional y creo que es el criterio que debe prevalecer y que eso era lo que teníamos que hacer. Fíjense que a propósito de este tema, vamos a chequear, por favor, muchachos, el diario El Nacional, que ya lo vamos a tener en pantalla, porque el diario El Nacional destaca hoy, a propósito de esta situación de crisis humanitaria que ha sido decretado por la Asamblea Nacional, ONG piden ayuda internacional para medicinas. La grave escasez de fármacos redujo las posibilidades de ayuda de fundaciones de pacientes e incluso por parte de las redes sociales. Francisco Valencia, presidente de Codevida, que por cierto estuvo con nosotros la semana pasada acá en Primera Página, señala que la emergencia humanitaria decretada por la Asamblea Nacional podría permitir el envío de medicamentos a Venezuela. ¿Se puede hablar realmente de envío de medicamentos a Venezuela por parte de instituciones o de particulares? Y para ello no se necesitaría los permisos y la aprobación del gobierno central, del Ejecutivo Acuérdate que Nacional. nosotros pertenecemos a la ONU. Yo no creo que si hay una ayuda humanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud, participa la ONU y grandes instituciones internacionales, se vaya a negar el Estado venezolano a recibir medicamentos para cáncer. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tienen los medicamentos en este momento y no pueden esperar el segundo trimestre para decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? La misma situación que estamos viviendo con las inmunoglobulinas. ¿Cómo es posible que con la crisis de Zika en puerta y ahorita que nosotros nos estamos preocupando de que las inmunoglobulinas lleguen al país cuando el laboratorio Quimbiotec que las producía, pues lamentablemente está cerrado por la misma situación país que tenemos en este momento? Ahora, en el caso, por ejemplo, de algunos fármacos, señor Ceballos, ¿cuáles son esos principales fármacos o los que en este momento tienen mayor porcentaje de desabastecimiento y de escasez? Bueno, yo te puedo mencionar algo que sucedía ayer. Los antibióticos para los niños tipo Fulgran, Curan, amoxicilina con ácido clavulánico, que es el mismo Mectin. Ayer los pacientes estaban desesperados buscando los antibióticos para los niños. Lo mismo para regenerarles la flora bacteriana. Te estoy hablando del día de ayer, domingo. Prácticamente en el mismo momento que están sucediendo los casos. Los pacientes de asma, ayer estaban desesperados buscando un broncodilatador. ¿Entiendes? Por todas las farmacias, y te digo porque nos estábamos comunicando con esa situación. Los adultos mayores que tienen problemas de próstata, los medicamentos para hipertensión arterial. Es grave la situación que estamos viviendo y aprovecho esta oportunidad, Gabo, para decirle a los pacientes que tienen que comunicarse con su médico porque están llegando a la farmacia y te dicen, no, tengo 5 o 6 días que no me tomo el tratamiento. Eso es sumamente grave y puede ir en detrimento de su salud. Entonces eso hay que alertárselo al país. Y claro, y suponemos además que allí también entonces los médicos deberían darle más opciones a un paciente en cuanto a un medicamento. Pero fíjate ¿no? tú que es importante que lo hagan con su farmacéutico para que el farmacéutico en la comunicación con el médico y el paciente les pueda decir qué es lo que tenemos ahorita en el mercado. Y algo que está sucediendo que es sumamente grave, que no se ha dicho, ahora están hablando por ahí, no, que pueden utilizar los medicamentos vencidos. No, eso no es así. Medicamento vencido produce unos productos tóxicos, una degradación a productos tóxicos y eso no pueden ser Oye, usados. pero esto es bastante grave porque Es grave y por que eso lo alguien estamos esté alertando. sugiriendo que bueno, es que habría que tener también allí, señor Ceballos, y me gustaría que usted lo ratificara, mucho cuidado a veces con lo que se publica incluso en redes sociales. O sea, ratifique por favor que no es recomendable, que no es para nada recomendable que se estén utilizando medicamentos vencidos. Para todos los pacientes del país, y gracias por esta ventana que nos permite decirlo, no se pueden utilizar medicamentos vencidos. Esa es la realidad que tenemos en este momento y no debemos, esa no es la solución del problema. ¿Por qué? Porque también muchos pacientes tienen en sus casas
casa medicamentos vencidos y entonces están optando por ir a esas cajitas y buscar qué pueden hacer ante esa situación. Entonces los medicamentos vencidos son medicamentos vencidos y no pueden ser utilizados. A mí me gustaría que usted, por favor, me diera su opinión, señor Ceballos, sobre declaraciones que también emitió en torno a esta situación de desabastecimiento y escasez de medicamentos y de insumos médicos en el país. La nueva ministra de la Salud, la doctora Luisana Melo. Veamos qué fue lo que dijo la ministra. Existe desabastecimiento de medicamentos, pero también queremos ser responsables en decir algo. No es que no tenemos absolutamente nada de medicamentos. El desabastecimiento se nota y se siente tanto, y entendemos que la población lo siente, porque cuando tú vas a la farmacia y no hay, tú sientes el desabastecimiento. ¿Qué es lo que ha estado con más déficit? Ese 25% de medicina que es de alta rotación y de alto consumo. El tema medicamentos tampoco es un tema que se pueda tratar solo desde el Ministerio de Salud, porque tiene que ver con una cantidad de actores, ¿verdad? Entonces se ha conformado todo un equipo interministerial donde inclusive estamos conversando con la industria privada de medicamentos en ese equipo. ¿Para qué? Para crear entonces las condiciones para lo que es la producción nacional. La industria nacional para finales del primer semestre puede producir 319 millones de unidades de medicamentos. Wow. La industria nacional, que por supuesto es el 80% más o menos de los medicamentos que están en esa lista prioritaria. Vamos a importar entonces los medicamentos que no vamos a producir en el país. Ahora, cuando hablamos de uso racional de medicamentos, Jordán, yo no estoy diciendo que el uso racional es que te tomes una tableta del antihipertensivo en vez de 3, eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de uso racional del medicamento, es evitar consumir una cantidad de medicamentos que la industria farmacéutica además promociona y que no tienen un valor terapéutico real. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a la población? Tenemos que utilizar los medicamentos que realmente necesitamos. No tenemos por qué comprar de manera compulsiva una cantidad de medicamentos que en realidad no necesitamos. Bien, parte de lo que explicaba la ministra de la Salud, Luisana Melo. Hubo varias declaraciones o varios aspectos de lo que citaba aquí la ministra, sobre los cuales me gustaría, por favor, su apreciación. Uno de ellos, ¿cómo se puede hacer un uso racional de los medicamentos o qué se puede interpretar como uso irracional de medicamentos, que puede ser catalogado como una compra compulsiva de medicamentos o que no es una compra compulsiva? Bueno, yo me voy a extender un poco a lo que fue su declaración anterior, que hablaba de lo mismo, de uso racional de medicamentos y que el consumo per cápita en Venezuela era el mayor del mundo. Lo que no dijo la ministra, y con todo el respeto se lo decimos, que la corrupción en el país ha sido tan grande que en el año 2014 aquí se perdieron 50.000 kilos de medicamentos en el CEFAR, los cuales fueron incinerados y era la tercera vez que sucedía. En el año 2013 también 5 containers de medicamentos traídos de la República de Cuba, también esos medicamentos se perdieron porque no fueron distribuidos. Evidentemente, todo eso se suma y lo divides entre el número de habitantes, por lo cual el consumo per cápita de medicamentos le debe dar mucho mayor. Pero si ella me habla de uso racional de medicamentos, compárelos, porque sus declaraciones fueron muy temerarias. Ahora, si ella me lo compara con un país donde funciona un sistema público nacional de salud, evidentemente el consumo de medicamentos es menor. ¿Por qué? Porque el 99% de las patologías son cubiertos por una lista de medicamentos esenciales y la población asiste a esos centros de salud para claro, tener el hablando servicio. Precisamente de esa lista de medicamentos esenciales, y ya vamos a ir con la participación de la audiencia a través de nuestra cuenta @primera página, señor Ceballos. Dijo la ministra Melo también que solo hay escasez de un 25% de medicamentos de alta rotación, pero dijo además que ustedes en la Cámara Privada de Industria Farmacéutica están en capacidad de producir 319 millones de unidades de medicinas, es decir, el 80% de las necesidades de esta lista de medicamentos esenciales del país. Nosotros estamos en capacidad de producirla si el gobierno, el Estado venezolano, se comunica con el productor, y le pedimos al presidente de la República que por favor dirija ese barco en ese rumbo que necesitamos y establece un convenio realista de pago y de fiel cumplimiento, y le pide a los que les está cancelando también que por favor, ¿cómo podemos colaborar para realizar toda esta actividad? Pero tiene que haber pago, tiene que haber pago de fiel cumplimiento. Mira, nosotros estamos sobre los 6 millardos de dólares que se le debe a la industria farmacéutica, 400 millones que se le debe a la industria de insumos médicos. El sector salud está completamente comprometido, tanto el diagnóstico como el tratamiento. Ustedes se han reunido en estos últimos días con la recién designada
ministra de la Salud, Luisana Melo, que dijo que iba a iniciar conversaciones con la industria farmacéutica Bueno, la venezolana. Federación Farmacéutica, que es la que yo represento, no se ha reunido con la doctora Melo. Evidentemente volvemos a oír las mismas declaraciones que seguimos hablando, seguimos diagnosticando, pero no llegamos al tratamiento. Pero eso te ratifico. Si aquí no se establece un convenio realista de pago y de fiel cumplimiento, no vamos a poder solucionar los problemas. Y cuando ellos le empiecen a cancelar la industria también debe comprometerse a que va a producir los medicamentos que necesita. ¿Y es posible para la industria farmacéutica venezolana subsistir con una deuda de 6 millardos de dólares? Evidentemente no. Fíjate que hay laboratorios que han manifestado que tienen insumos hasta abril. Tenemos 80% de falla de medicamentos en el país. No se puede pronunciar y decir, bueno, cuando necesiten un medicamento vayan al Cefar si lo tenemos allá. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque los niños se te enferman a medianoche y salen a medianoche a buscar un medicamento. El Cefar está cerrado. Ayer domingo no había antibiótico para los niños. No pueden ir al Cefar a buscarlos si es que los tienen. Entonces hay que ver todo en su contexto. No se puede decir con soluciones de alguna manera que son más que todo comunicacionales. Nosotros vamos a pasar, señor Ceballos, en este momento a la participación de la audiencia con nuestra compañera Esteninf Olivares. Adelante, Esteninf. Gracias, Gabriela. Así es, le damos la bienvenida nuevamente a nuestro invitado y le agradecemos respuestas precisas porque hay bastante participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Voy a iniciar, señor Ceballos, con un comentario del señor Jesús Díaz. Él le pregunta, señor Ceballos, ¿qué industrias farmacéuticas están activas en el país? Y usted conoce de sus inventarios, ¿tienen materia prima? Le preguntan. El problema es que no hay materia prima y te puedo partir desde el mismo Quimbiotec, que es del Estado venezolano y no tiene materia prima. Y todo radica que, bueno, estas empresas no pueden trabajar porque no tienen insumos y las empresas colaterales que trabajan con ellas, que pueden ser los envases, el aluminio, si tampoco tienen insumos, evidentemente no se pueden producir los medicamentos. Esto tiene que ser un contexto total, general, que concatene todas las empresas que tienen vida en el sector. @Juancho Rumbos le pregunta, si voy a la farmacia y compro una caja de acetaminofén sin tener malestar, ¿estoy haciendo uso irracional del medicamento? Bueno, pero ¿qué pueden esperar? ¿Qué puede esperar el Estado venezolano? Evidentemente, si yo sé que hay una epidemia de Zika, que no tenemos ni siquiera aerosoles, cómo combatir los zancudos en las casas, que hay que estar matándolos con almohadas, y sabemos que el tratamiento de elección es el acetaminofén, que en este momento no hay en el mercado, y sobre todo el acetaminofén en gota de los niños, todo el mundo trata de tener, aunque sea una cajita de acetaminofén en su casa. Osmel Jersey Maitín le dice, buenos días, mi médico me indicó un medicamento para la atención Irbesartán y me dio 3 alternativas, ni lo uno ni lo otro. Es que no vas a conseguir ni Olmesartán, no vas a conseguir el Iltus, no vas a conseguir el Benicar ni el Olmetés. No hay ese medicamento en el mercado y hay que comunicarse con su médico. Por acá, señor Ceballos, le dice a Donais López, hay farmacias que sin el récipe no te venden el anticonceptivo y cuando llevas el récipe te lo marcan o te lo quitan. Bueno, eso es una ilegalidad. Todo medicamento controlado está especificado en una lista. No se le puede solicitar a los pacientes por un anticonceptivo un récipe. Quien esté cometiendo esa ilegalidad debe ser denunciado. Por acá, señor Ceballos, también le pregunta @Angorita31. Buenos días, debo tomar indefinidamente la motriguina, que es un anticonvulsivo y llevo más de un mes y no lo consigo en ninguna parte. No solamente la lamotrigina, están fallando muchísimos medicamentos para el sistema nervioso central. Te hablo del Valcote, te hablo del Valprón, te hablo del Trilectal, te hablo del fenobarbital. La situación es sumamente grave con los medicamentos anticonvulsivos. Por acá le pregunta Ramón Eduardo Mora, señor Ceballos, ¿qué me dice de la insulina? Bueno, la insulina está teniendo problemas, a pesar de que, sobre todo con la insulina Lantus, que es la que más están buscando ahorita en el mercado. Hay ciertas insulinas que se consiguen, pero sí tenemos ciertas fallas con las insulinas. Por acá le preguntan con respecto al virus del Zika, señor Ceballos, @RadicalLevel le dice, la velocidad de la enfermedad no cuadra con el periodo de incubación y propagación del mosquito. Pero es que el problema más grave que tenemos, que ahorita con los problemas de agua, todas las personas están almacenando agua en sus casas. Debe haber una campaña sanitaria por parte del Estado venezolano que hable sobre el Zika. No puede ser que se estén enterando las personas por canales internacionales cuando aquí en Venezuela se puede generar una campaña y le ponemos a las órdenes las 4.000 y pico de farmacias que hay en el país para colaborar con esa campaña. @Jesús R. Díaz P. le dice, la semana pasada estuve en Cefar de las Adjuntas y esto está repleto de cajas de medicina, pero me dicen que están en cuarentena. Bueno, evidentemente no sabemos cuál será la cantidad de medicamentos que tienen en el Cefar, pero eso tiene que pasar al Instituto Nacional de Higiene para que siquiera verifique la calidad de esos medicamentos. Por algo no han sido distribuidos. Linder Víctor le dice, soy epiléptico, mi crisis no esperan, qué irresponsabilidad tanto del gobierno como de la Asamblea Nacional.